Saludo a todos nuestros hermanos, a todos nuestros seguidores, amigos que nos miran por este medio, por estos medios de comunicación. Queríamos tratar hoy un tema muy especial, se titula El sufrimiento del ser humano. Y para desarrollar este tema, hoy estamos aquí con el pastor Ernesto Jurado, que vamos a tratar de desarrollar este tema con el pastor. Bienvenidos. Mi capitán Carlitos, bendiciones. Qué gusto tenerlos nuevamente a todos nuestros seguidores. Como siempre, gracias, infinitas gracias por siempre acompañarnos, seguirnos en esta exposición de la palabra de Dios, en los estudios, reflexiones de la palabra de Dios. Hoy, como nos dijo nuestro capitán Carlitos, un tema muy importante: el sufrimiento del ser humano. El sufrimiento del ser humano. Carlitos, arranquemos. El tiempo es oro. ¿Qué definición tenemos acerca de sufrimiento? ¿Qué es esto del sufrimiento? A ver, el sufrimiento en sí, según el diccionario español, dice que es un dolor físico que causa a las personas angustia emocional, angustia espiritual, que lleva a las personas a sentir dolor, a sentir tristeza, miedo, depresión, angustia, estrés, ansiedad y algo más, ¿no? Cualquier cosa de que las personas puedan sentir es causado por el sufrimiento. Sí, de tal manera que todo esto que usted nos acaba de mencionar, el ser humano, nos dice el apóstol Pablo, ¿no?, que es una triple dimensión: espíritu, alma y cuerpo. Es decir, que todo este sufrimiento, esta angustia se da en estas tres áreas que son un solo ser, ¿no? En el alma, físicamente y espiritualmente. Mi capitán Carlitos, ¿qué tan antiguo es el sufrimiento? ¿Qué tan antiguo es? ¿Es algo reciente o siempre el sufrimiento ha estado acompañando al ser humano? Pues según bíblicamente, según la Biblia, el sufrimiento viene desde el Génesis, ¿no? Podemos mirar aquí en el libro de Génesis, en el capítulo 3, y se puede decir que Dios tiene conocimiento del sufrimiento, ¿no? Dios sabe, y él hasta se puede decir que utiliza el sufrimiento para el bien del ser humano, y aquí tiene un propósito, ¿no? Según la Biblia, en Génesis 3:3 dice: pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él ni tocaréis para que no muráis. Aquí está diciendo que si ellos tocan o si ellos desobedecen, si ellos comen de este fruto, van a conocer el bien y el mal. Al conocer el mal, dice que morirán. Aparece el sufrimiento. Al morir, la palabra muerte significa separación, ¿no? Entonces el ser humano se separa de Dios y comienza el sufrimiento. El inicio del sufrimiento. Sí, un pasaje muy, muy antiguo que hace referencia a los inicios del ser humano, a la creación del ser humano, a la organización, ¿no?, de este planeta. Pues es algo muy antiguo, ¿no? Según el Génesis son como los inicios, ¿no? Y qué curioso que apenas inicia el ser humano y también está iniciando el sufrimiento. Bueno, que inicia el sufrimiento con Dios y los primeros seres humanos. Inicia ese sufrimiento, sí, qué interesante. Se puede decir que el hombre inicia sufriendo. El hombre inicia sufriendo, sí, es algo que no suena como muy bonito, ¿no? Pero esa es la realidad. Ni bien aparece el ser humano en la escena de la Tierra, del planeta, y bueno, ya lo vemos que comienza a sufrir. Y bueno, hablando precisamente de ese sufrimiento, a lo largo de la historia, mi capitán Carlitos, ¿qué fuentes podemos encontrar, digamos, como
dónde nace, dónde se inicia o dónde proviene el sufrimiento. ¿Hay una sola fuente o hay varias fuentes a lo largo de la historia que registran el sufrimiento? Se podría decir que hay muchas fuentes, ¿no? Pero Varias aquí vamos a disertar unos pequeños puntos. Algunos Puntos. Quería antes de pasar al primer punto, en el Génesis capítulo 3, versículo 14, dice: y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. El 15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer, aquí le da el sufrimiento a la mujer, dijo el Señor: multiplicaré en gran manera tus dolores, tus preñeces, con dolor darás a luz tus hijos. Y al hombre le dice en el versículo 17: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que mandé que no lo hicieras, maldita será la tierra por tu causa. O sea, aquí el Señor, digamos, empieza a poner el sufrimiento, ¿no?, en toda la creación, a causa de los juicios, a causa del pecado, digamos así, ¿no? Entonces, maldición para la mujer, para el hombre, maldita la tierra, dice, por tu causa, y vas a comer con dolor. O sea que hasta el trabajo que hacemos para el sustento de nuestras casas también lo conseguimos con dolor. Sí, con sufrimiento, ¿no? Porque, ¿no? Pues no creo que la mayoría de trabajos sean algo sencillo, ¿no? En países como China es brutal, en muchos lugares, aquí mismo, ¿no? Verdaderamente el sustento, pues no se lo consigue fácil, verdaderamente, como dice el mismo Génesis, ¿no? Es con el sudor de la frente. Carlitos, estábamos hablando de algunas fuentes que a lo largo de la historia, digamos, se les ha atribuido como ese origen del sufrimiento, ¿no? O los que emiten, los que proveen el sufrimiento. Uno de ellos me dice usted que tiene que ver con el pecado. El primer punto sería la primera fuente de que el hombre sufra es por el pecado. A causa del pecado. Y Santiago nos dice que el pecado es la transgresión de la ley de Dios. Es desobediencia a la ley de Dios. Para nuestros seguidores, ¿cómo le podemos explicar un poquito más que cuando quebrantamos un mandamiento de Dios, la ley de Dios, que está en las Sagradas Escrituras, están los 10 mandamientos, ¿cómo puede venir sufrimiento al desobedecer un mandamiento de Dios? Pues la Biblia dice en Romanos 6:23, dice que la paga del pecado es la muerte. O sea, cuando el hombre peca, cuando nosotros pecamos, la palabra muerte dice que es separación, nos separamos o se separa el hombre de la presencia de Dios, y Jesucristo mismo en su palabra dice que el hombre Jesús dijo: sin mí nada van a poder hacer. O sea, sin la presencia del Señor no podemos hacer nada. En sí, el hombre, teniendo al Señor en el corazón, sufre. Imagínese sin el Señor. Imagínese sin el Señor. Caminando bajo la guía de Dios, bajo la obediencia, porque Él es sabio, porque Él sabe qué camino es el correcto. Él sabe por qué nos previene de un peligro. Y pues si caminando así, lo que usted dice ya es un poquito complicado, pues verdaderamente es complicado cuando a cada cosa que el Señor nos ha dicho: no haga esto, no haga esto, nosotros hacemos eso, pues verdaderamente que eso se complica. Eso es a lo que se le llama consecuencias, ¿verdad? Consecuencias del consecuencias. ¿Qué es una consecuencia? Un ejemplo práctico, mientras que usted piensa otro, Capitán Carlitos, viene a mi mente una persona que al tener desorden en el área sexual, al frecuentar continuamente muchos lugares de prostitución, como es lógico, pues donde está expuestos a muchas enfermedades venéreas, contagiosas, pues la palabra de Dios nos
señala, nos guía, nos dirige, nos orienta a tener una sexualidad sana. Bajo el matrimonio. Bajo el matrimonio, bajo unas directrices de Dios, bajo unas normas. Cuando se transgrede todo eso, y pongo el ejemplo anterior de una sexualidad desordenada, una persona puede adquirir SIDA, por ejemplo, ¿no? HIV. Entonces, eso sería una consecuencia. Esta persona fue afectada por esa enfermedad, se contagió en uno de estos lugares de prostitución. No solamente ahora está luchando con una terrible enfermedad, contra un monstruo que no hay garantía hasta el día de hoy de que pueda salvarse, restaurarse totalmente. Aparte de esto, puede llegar y contagiar a su esposa, ¿no es cierto? O si hay un embarazo, pues habría riesgo de que también el bebé pueda salir contaminado. Esto no es verdaderamente nada bueno. Esto sería un ejemplo de una consecuencia de desobedecer a un mandamiento del Señor. ¿Te viene a su mente otro Romanos ejemplo? 7:15 dice aquí la palabra: las pasiones pecaminosas que conocimos por la ley actúan en nuestros miembros del cuerpo para a fin llevarnos al fruto de muerte. Nos hacemos dominar por el pecado, nos hacemos dominar por la maldad y terminamos, como decía Pastor Ernesto, terminamos cayendo en pecados. Al rato que estamos haciendo el pecado tenemos un placer momentáneo, entre comillas, que parece bueno, entre comillas, pero al final va a traer consecuencia. Todo pecado trae consecuencia y nos hacemos dominar. Y lo que usted hablaba en la parte sexual, no solo una enfermedad, sino que hay personas, los jóvenes, que caen en fornicación y no se arrepienten. Dios les da la oportunidad de arrepentirse, de que hagan un cambio de vida y ellos no lo hacen. Entonces, digámoslo así, niñas menores que quedan embarazadas a temprana edad. 14 años. 14 años, 13 años. 13 años, impresionante. Entonces estos muchachos, esa sería una consecuencia fatal. Esa es una consecuencia, ¿no? Y la palabra de Dios nos dice no. Pero muchas veces hemos visto la ley de Dios como cansona, como arbitraria, como que molesta, como que estorba. Pero cuando ya estamos librando la consecuencia, es cuando le venimos a dar razón a Dios y a la palabra de Dios y decimos verdaderamente la palabra de Dios es sabia y tenía razón. Bueno, este tema es maravilloso, importante, profundo. Lastimosamente no vamos hoy a tratar todo ese tema, sino algunas fuentes. Entonces, fuente número 1 de sufrimiento, el famoso pecado, que no es otra cosa que transgredir, desobedecer, pasar por alto, como dice el dicho popular, pasarse por la faja, la ley de Dios, consecuencias, trae sufrimiento. Otra fuente de sufrimiento, Carlitos, me decía usted, que allá afuera está bien marcado, muy marcado, lo cual es el famoso diablo. El diablo como una fuente de sufrimiento. ¿Qué podemos decir sobre este punto? El diablo en sí quiere decir adversario, ¿no? Opositor, adversario. Y afuera, pues como usted dice, ahí la gente todo le echa la culpa al diablo, ¿no? Todo le echa la culpa al diablo. Permítame leer un versito en 1 de Pedro 5:8. Velad y orad porque vuestro adversario el diablo anda como un león rugiente buscando a quien devorar. O sea que el diablo no descansa. El diablo no descansa. No descansa. Nosotros, aunque sea medianoche, por ahí ya nos da sueño, por ahí quedamos doblados, pero el adversario no duerme. Está planeando cómo hacernos el mal, el daño. Ajá. ¿Qué más podemos decir? En Lucas 22, 31, 34, ajá, dice zarandeados por Satanás, ¿no? A ver, busquémoslo, dice Lucas. Velad y orad igualmente, Lucas. Porque Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Mas yo he orado al Padre, ¿no? ¿Quiere leer esa versión?
Lucas 22:31, ¿no? Dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no te falte y una vez vuelto confirme a tus hermanos, ¿no? Ese es el... Sí, ese es Lucas 22. Bueno, aquí en este punto, pues, podemos decir que a lo largo de la historia siempre, por lo general, yo creo que es la fuente más principal, ¿no? Donde en la sociedad, de una manera general, hemos atribuido que de allá es de donde sale el mal. O sea, todo lo que esté relacionado con el mal se está responsabilizando ¿a quién? Al diablo, a Satanás. Hay diferentes términos sobre esto, pero hay que ahondar en este tema, ¿no? Porque en el caso de Job encontramos a este personaje, pues donde no aparece allí con cachos, no aparece con cola, sino aparece, es más, aparece entre los hijos de Dios, ¿no? Entre los hijos de Dios vino el diablo delante de Dios, dice. Sí, este ángel delante de Dios vino, pero cuando hacemos un estudio de esto podemos mirar que este ángel pues es uno más de los ángeles que está teniendo una función, ¿no? Por Dios. En este caso pues es la figura de la corte, donde Dios es el juez. El abogado, pues para el Nuevo Testamento será el Señor Jesucristo, y este ángel, pues sencillamente tiene la labor de ser un ángel fiscal. Hasta el día de hoy, ¿qué es lo que hace el fiscal, mi capitán Carlitos? Acusar. Pero no necesariamente un fiscal va y le va a poner la trampa a este personaje y para luego acusarlo. No, sencillamente este personaje lo que trata es de sacar a la luz nuestras fallas, nuestros errores. Entonces sencillamente él está cumpliendo su trabajo. Hoy no vamos a ahondar más sobre eso, mi capitán Carlitos, pero hay que hacer un estudio serio, porque hoy hay muchos conocimientos, mi capitán Carlitos, que están en el aire, que están así, y yo creo que ha llegado el tiempo de profundizar, porque hay que revisar el contexto del diablo, de Satanás, del mal, porque son cosas diferentes, desde el Antiguo Testamento hasta nuestros momentos, y bueno, y es más, nos vamos a llevar algunas sorpresas. Pero bueno, aquí en este punto lo que queríamos era sencillamente mencionar que allá afuera en el mundo hay la percepción de que una de las fuentes por las cuales viene el sufrimiento es el famoso diablo, ¿no? El diablito que el América de Cali lo tiene aquí en el pecho, Carlitos. ¿Cómo le parece? Bueno, pasemos al tercer punto. Dice, otra fuente de sufrimiento del ser humano vienen a ser las leyes naturales que hay en el planeta, incluido el sistema del mundo que nos rodea, ¿no? Impresionante. Increíble este punto. Yo creo que aquí no tenemos problema la mayoría, ¿no? Usted tiene a mano Romanos 8:22, donde nos dice que toda la creación entera está gimiendo como una mujer que tiene dolores de parto. Y dice que no solo la creación, el planeta, sino que también nosotros. ¿Qué dice en esa versión? Romanos 8:22 en la Reina Valera, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Bueno, esto creo que es más fácil poderlo explicar, ¿no? ¿Cómo el planeta a nosotros nos produce, como seres humanos, nos produce sufrimiento, Carlitos? No, pues con los desastres naturales, ¿no? La erupción de un volcán, por ejemplo. La erupción de volcán. Hasta el día de hoy... los maremotos. De Pompeya hasta el día de hoy se encuentra... Hoy precisamente miraba en internet un perrito especie de fosilizado, ¿no? Cubierto por la erupción del Vesubio, si no estoy mal, no estoy confundiendo los volcanes. Sin irnos más lejos, incluso en la historia aquí en Colombia, en noticias, ¿no? Venimos del fenómeno del Niño y que vemos todos los días por estos días, inundaciones, ¿no? En unas partes inundaciones, en otras partes sequías, incendios han consumido hectáreas de hectáreas, y en otras partes lluvias muy fuertes que se han entrado a las casas, han dañado los electrodomésticos, han dañado los colchones, las camas, o sea, pérdidas, ¿no? ¿Cuánto esfuerzo una persona de escasos recursos le puede llevar a tener una nevera, una lavadora, estos electrodomésticos, y en un momentico
que todo esto quede prácticamente inservible. O lo que es peor, en otros casos una creciente se lleve la vivienda. Y lo que es más peor, que en estas crecientes viviendas se hayan llevado a niños pequeños y se hayan ahogado. ¿De qué otra manera? Aquí en este punto estamos tocando el sistema del mundo que también nos envuelve. Aquí se podría tocar también lo que es las guerras, ¿no? Las guerras están de moda. La guerra de Ucrania, Rusia, Israel con Hamas, los palestinos, ¿no? Israel, Ucrania. Israel y Palestina. Y Palestina, sí. Entonces, estas guerras, según lo que podemos mirar, ese sufrimiento de los niños, de la gente, el hambre, enfermedades, la misma guerra, las explosiones, los misiles, cómo quedan heridos, la gente, no tienen hospitales para ser curados de sus heridas. Y esto, en sí, la misma guerra, el mismo sistema del mundo, produce enfermedades, produce virus, produce, ahí mismo podemos recordar, saliéndonos ya de la guerra, la pandemia, cómo produjo miles de muertes y enfermedades. Todo esto se va cogiendo como se va, ¿cómo se puede decir? Se va juntando, ¿no? Sí, juntando lo uno con lo otro, ¿no? La guerra, la enfermedad lleva a la muerte lleva a las personas al luto, al sufrimiento. Aquí hay pérdidas económicas. Y entonces la gente empieza a entrar en ansiedad, en estrés, en depresión. Y es interesante analizar precisamente por un segundito, dejándolo al diablo a un lado, dejando por un ladito al pecado a un lado y ubicando específicamente esto, ¿no? O sea, el lugar donde estamos como una fuente de sufrimiento. ¿Por qué me refiero en el sentido de que, por ejemplo, nace un niño al pie de un volcán? Es un niño inocente que a qué horas ha tenido el tiempo él de pecar. Y bueno, habría que analizar si el diablo está pendiente para tratar de matar a ese niño y el diablo es el que, no sé... También se puede decir, este niño, ¿a qué horas pecó? O si el diablo pues tiene su canejita de gasolina y bueno, detona el volcán para que mate al niño. No, a veces es bueno individualizar las cosas, ¿no? Porque muchas veces pues lo juntamos todo, hacemos un sancocho y no siempre es así. Entonces ahorita estamos mirando que como planeta Tierra, el lugar donde nosotros vivimos, pues verdaderamente no es un lugar muy tranquilo que digamos. Hay sin hacer propaganda, pero no sé si es de Discovery, hay un espacio, un programa que llama Planeta Feroz, y allí habla acerca de las tormentas eléctricas, habla acerca de los problemas del espacio, Carlitos. El espacio es violento, las estrellas que revientan, si el sol revienta, automáticamente nosotros desaparecemos. Entonces, es interesante revisar el planeta por un momentico separado del pecado, por un momentico separado del diablo, como contexto, por qué hay sufrimiento de parte del planeta para nosotros. Si vamos al libro de Job y leemos el capítulo 40, 42, ahí habla el Señor de su poder, y si no fuera por Él, que sostiene la tierra, sostiene las estrellas, dice que Él pone las compuertas al mar para que no se salga. O sea, si no fuera por la misericordia de Dios, por la ayuda de Dios, que Él es el que tiene el orden y tiene el límite del universo, de los mares, de la misma tierra, de los volcanes, esto fuera un desastre, ¿no? Así es, y hay que entender que cuando hablamos de lo que nosotros llamamos desastres, es que necesitamos mirar también, valga la redundancia, la forma correcta de mirar las cosas, ¿no? Por ejemplo, los gobiernos no hacen lo pertinente. Como seres humanos no somos prudentes. Entonces, ¿qué hacemos, Carlitos? Construimos una población, construimos una ciudad. ¿A dónde, Carlitos?
la construimos a las faldas de un volcán. ¿Para qué hay un volcán? ¿Cuál es la razón de ser de un volcán? Esto nos ayuda a los científicos, esto nos ayuda a la ciencia. Es parte de esa respiración del planeta. Carlitos, es como que a nosotros nos tapen la nariz. Es lo mismo, esos volcanes son un proceso, son partes, son órganos de la geología terrestre que con los años tendrán que explotar, y eso tiene una razón de ser natural. Pero en muchos casos nosotros lo vemos como diabólico, lo vemos como malo, lo vemos como agresión de la naturaleza, pero a veces nos ha faltado sabiduría, Carlito, nos ha faltado. El ser humano no deberíamos de estar cerca, no debería de haber ciudades, poblaciones cerca de lugares donde hay volcanes. Precisamente Entonces, el hombre busca el volcán para hacer el pueblito. Responsabilizamos a Dios muchas veces por estas cosas, cuando Dios nos ha dado una sabiduría, nos ha dado una prudencia, un conocimiento, precisamente para evitar fenómenos naturales que estos nos causen mayor daño. Otra de las formas que se puede evitar los desastres naturales es el mismo hombre colocándose la mano en el corazón y no acabar el medio ambiente, ¿no? Con tanta basura que bota, con la explotación del petróleo, del oro. Estaba mirando un programa cómo utilizan unas máquinas en los ríos. No me acuerdo el nombre de estos, son como unos barcos, unas máquinas gigantes. Dragas, y estas permanecen y trabajan para sacar el oro con, no me acuerdo, es un químico que utilizan, mercurio, y entonces utilizan el mercurio y envenenan el río, envenenan el agua. Y de ahí el hombre se queja de lo malo que le está pasando si él mismo o nosotros mismos nos estamos buscando el mal. Sí, Dios ha dejado y ahí culpamos a Dios. Una naturaleza, un medio ambiente equilibrado. Y hoy en día podríamos echar la culpa al diablo, en fin. Pero lo que usted acaba de decir, mi capitán Carlitos, hoy es un consenso que hay a nivel mundial donde se responsabiliza al mismo hombre de todos los desajustes que hoy encontramos en la naturaleza. El hombre ha alterado el equilibrio natural. Dice que la tierra gime a causa del pecado, ¿no? Así es. El hombre, un tema maravilloso, profundo, tenemos que hacer mucha conciencia, pero bueno, ese no es el tema hoy principal. El planeta, entonces, nuestro entorno, nuestra casa, como también una fuente de sufrimiento para el ser humano. Increíble, Carlitos. Pero esa es la vida real, no la vida, no una vida que muchas veces ficticia, ¿no? Nos presentan por allí, sobre todo la religión. No hay un grupo por ahí que dice el paraíso aquí en la tierra, ¿no? Pero está difícil ese paraíso, ¿no? Con este análisis que estamos haciendo de, como dice Discovery, en medio de un planeta feroz, está como difícil ese paraíso, ¿no? Bueno, otra fuente, mi capitán Carlitos. El cuarto punto, ¿no? La fuente del sufrimiento que causa Dios con un buen propósito, ¿no? Por el bien del ser humano. Ay. Usted sí tocó aquí un punto complicado. Hemos separado las fuentes, tocamos el pecado, el diablo, el mundo, y ahora el sufrimiento de Dios, de parte de Dios. Dios como el responsable o el autor intelectual del sufrimiento. Bueno, Carlito, esperamos que sobrevivamos a este programa porque vamos a ser tal vez apedreados. Pues veamos qué dice la Biblia, Carlitos, porque si no se va a pensar que estamos hablando de herejías. Isaías 45:7. Isaías 45, versículo 7 nos dice: yo creo la luz, dice el Señor, y la oscuridad. Produzco el bienestar y también yo produzco la desgracia. Isaías 45:7. Yo, el Señor, hago todas estas cosas. O sea, que aquí nos está hablando que el Señor hace el bien y el mal. Siempre se nos ha enseñado, Carlito, no sé usted, pero yo llevo
más de 30 años en la vida cristiana y desde que yo recuerdo en la instrucción espiritual, en la cuestión doctrinal, siempre se nos enseñó que Dios es el creador de lo bueno, de la luz, de lo correcto, de lo bueno. Y bueno, el creador del mal o el mal mismo va por otro lado, ¿no? Pero aquí Isaías 45:7 nos dice pues que es Dios el que produce el bienestar, pero Dios también es el que genera la desgracia. Aquí es importante hacer un análisis profundo de esto, ¿no? No se lo puede tomar a la ligera, pero necesitamos aclarar lo siguiente. Por ejemplo, en el caso de Job, este ángel que va a agredir a Job, que le va a causar daño, que va a hacer llover fuego del cielo, que va a matar los hijos de Job, le va a matar a sus siervos, le va a acabar con el ganado, a él mismo lo va a enfermar. Pues por lo menos en ese pasaje no vemos a este diablo, por así decirlo, no lo vemos autónomo, no lo vemos independiente a Dios, sino que lo vemos incluso pidiendo permiso, si se puede decir, a Dios. No toques su vida. Esto nos da a entender, mi estimado Carlitos, que aunque nos parezca muy duro, nos parezca un poquito que nos quiera confundir, pero tenemos que ubicarnos no en lo que dicen las tradiciones, así sea incluso cristianas, porque hay muchas tradiciones cristianas evangélicas. Nos toca ir a la Biblia, Carlitos. Y en la Escritura podemos ver que Dios es soberano y Dios tiene control y autoridad sobre todo, incluyendo el mal. El dolor, el sufrimiento. Sí, el mal, el maligno, como lo querramos llamar, pues en el Génesis, cuando el hombre pecó, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Ahora el hombre es como uno de nosotros, dice Dios, que conoce el bien y el mal. Y conoce el mal. Como conclusión, Carlitos y a todos nuestros estimados, dejamos el tema abierto para que lo sigan ustedes investigando. No tienen por qué hacernos caso a nosotros totalmente. Estamos sencillamente abriendo un debate, un estudio. Ustedes sigan investigando. Dios tiene el control y es soberano sobre incluso el mal. ¿Algo más, Carlitos, sobre este tema? Santiago 5:11. Quisiera que también, como dice usted, hermano, que busquen en sus Biblias, Santiago 5:11, dice, he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. O sea, Dios tiene como bienaventurado el sufrimiento. Oiga, pero es que aquí está como complicado esto, porque eso nos dice usted, nos dice la Biblia, pero es que hoy en día eso no es lo que se está predicando hoy. Hoy se está predicando que la persona que sufre, la persona que tiene problemas económicos, enfermedades, cualquier, más bien se piensa que es una persona que está en pecado, que está alejada de Dios y que incluso pues el diablo se está ensañando o incluso Dios mismo le ha castigado o Dios le ha dejado. Es lo que se enseña hoy, pero usted nos dice allí que es bienaventurado el que está sufriendo. De hecho, habla de las bienaventuranzas, ¿no? Uy, nos está complicando más usted, porque ahora ya no es Santiago, sino es el Señor Jesús mismo. El Señor Jesús que mismo dice, bienaventurado el que llora, el que sufre. Bienaventurado. Se me vino un versículo ahorita a la mente que dice, muchas serán las aflicciones de los justos, muchas. Pero de todas ellas los va a librar el Señor. Pero entonces el Señor no dice, no van a sufrir, no van a tener aflicción. No va a haber aflicción. Va a haber aflicción, van a sufrir. La mano poderosa de Dios en medio del sufrimiento, en medio de la aflicción. Es más, aquí nos dice que el que está bajo sufrimiento por causa de Cristo, de la palabra persecución, pues es doblemente feliz en el sentido de que va a ser auxiliado por el Señor, va a ser galardonado, va a ser bendecido por el Señor. Pero viene a mi mente, mi capitán Carlitos, una pregunta. Hoy en día hay una teología muy, muy fuerte, hay un estudio que habla que un 66%, Carlitos, a nivel mundial, ha sido influenciado por una teología que llama la teología de la prosperidad. La famosa teología de la prosperidad. Donde esta teología dice que si usted pacta con Dios económicamente, si usted trae sus ofrendas, si usted trae sus diezmos, sus pactos, sus compromisos con Dios,
estos asuntos económicos a usted lo van a librar, lo van a blindar, va a generar una especie de caparazón de tal manera que el sufrimiento de todo lo que hemos venido hablando a usted no le va a tocar. No le va a tocar enfermedad, en el lugar donde usted está no le va a reventar el volcán. El fenómeno del niño está en todo el planeta, pero donde usted está, usted no se va a ver afectado por el fenómeno del niño ni de la niña. Explíquenos eso, Capitán Carlitos. Pues si Dios no estuviera de acuerdo con el sufrimiento, ¿no? Y todo fuera prosperidad, ¿no? Entonces, y yo puedo mirar que algunas personas en las iglesias, con la experiencia que se tiene en el cristianismo, como miro en sí que con esta teología de la prosperidad o el evangelio de la prosperidad se sienten engañados, ¿no? Porque le dicen, Dios te va a prosperar, Dios te va a bendecir, Dios te va a dar salud. Y cuando más le hacen, o declara. O sea, en eso estamos diciendo que no hay sufrimiento. Sí, no hay, estamos sacando. Vienes aquí a la iglesia y te hago una buena predicación de que el Señor es bueno y que el Señor te va a dar, mejor dicho, amor, dinero y salud, y lo vas a tener todo. Pero hay algunas personas que están un tiempo en la iglesia y les empieza a pasar todo lo contrario. Dolor, sufrimiento, enfermedad, pérdidas económicas. Entonces dicen, o sea, lo que me están predicando, eso es ¿qué? Porque a mí me prometieron que era un Dios de dinero, de riquezas. De prosperidad, de bendición, y que si yo hago mis acuerdos con Dios económicos, ofrendas, esto a mí me va a eximir, me va a blindar de su algunos líderes, ministros enseñan esto como manipulando a Dios, digamos, ¿no? Ellos lo manipulan y dicen, Dios va a hacer esto, Dios te va a hacer esto, y el feligres o la ovejita se va a su casa y empieza a decretar, empieza a declarar, Dios va a hacer esto y todo lo que toques es bendito. Declaro que no hay enfermedad, sí. Declaro que no hay ningún problema, que sí. No hay sufrimiento. Y lo llevan a ese extremo, ¿no? Un extremo donde todo es felicidad, todo es alegría, todo. Pero el Señor aquí en su palabra, lo que estamos leyendo en Isaías 45, en Santiago 5, las bienaventuranzas, que las bienaventuranzas no es prosperidad, sino es sufrimiento, dolor. Entonces aquí, mi Capitán Carlos, donde podemos hablar un poquitico más en el sentido que cuando este sufrimiento que está autorizado por Dios, digamos, porque Él es el que tiene el control de todo, de tal manera que si Él no provee ese sufrimiento, pero alguien más lo hace acá abajo, si lo hace la naturaleza, estalla el volcán, sigue siendo Dios el responsable, claro. Porque Él es el creador de la naturaleza. Pues Dios tiene el control de todo. De todo, entonces a la final Dios termina siendo el responsable de todo. Pero entonces aquí es donde tenemos que hacer justicia y bajo la guía del Espíritu Santo saber manejar bien esto y entender que una cosa es el asunto del mal, que hoy no lo vamos a tratar, pero otro es que el sufrimiento en el caso del ser humano es necesario para el ser humano. ¿Por qué Dios dejaría un sufrimiento si el sufrimiento no le aportaría algo al ser humano? Si el sufrimiento no tuviera un propósito en el ser humano. Mi Capitán Carlitos, ¿qué ventajas, qué propósitos, qué cosas positivas le puede dejar a uno la adversidad o el sufrimiento? Por eso le colocamos a este punto sufrimiento causado por Dios con un propósito, ¿no? Porque todas las cosas le van a ayudar para bien. Nos dice Romanos 8:28, para los que aman. Antes de pasar a este Romanos 8:28, dice personajes bíblicos que fueron envueltos en sufrimientos, personajes que sufrieron depresión. Y usted va a ver aquí en la Biblia, y Dios dejó la palabra de Dios para mostrarnos que estos personajes que están escritos aquí eran de carne y hueso. Eran de carne y hueso. Y sufrieron y creían en Dios. Tenían la comunicación. Elías. Iban a la iglesia, ofrendaban, diezmaban. O sea, hacían todo lo que pedía. Elías, el gran profeta de Dios en depresión. David, Jonás, Noemí, Ana, Jeremías, Pedro, etcétera. Pare de contar. Y Pablo, pues es el
La duro del cereza en el sufrimiento. Y entonces, Nuestro Señor Jesucristo, el mismo Señor Jesucristo, varón experimentado en quebranto. Eso está escrito, si lo quiere buscar, Isaías 53, versículo 3 al 6. Isaías O 53. todo el capítulo 53, ¿Cómo? ahí habla de todo el sufrimiento del Señor Jesucristo. ¿Cómo le parece en la cruz, ¿no? mi capitán Carlitos, que este Isaías, en algunas Biblias hay un título que dice el siervo sufriente? ¿Por qué me parece a mí, Carlitos, que cuando estamos hablando de estas cosas es como que estamos hablando de un evangelio diferente? Porque esto no es lo que se habla normalmente, es todo lo contrario, queriendo sacar el dolor, sacar el sufrimiento, evadir el sufrimiento. Yo pregunto, ¿será que estamos mal nosotros? No, ¿O qué es lo que ha estamos pasado? con base bíblica, ¿no? Estamos sustentados en la palabra de Dios y eso es lo importante. ¿Qué Simplemente recomendamos? estaríamos diciendo que este es el evangelio, no de la prosperidad, sino el evangelio del sufrimiento. Del sufrimiento, El dolor. que es A un puro evangelio, dolor. que es un evangelio bíblico, Bíblico. así no nos guste, no nos parezca. Gracias, Carlitos, por los personajes bíblicos. Hay que hacer aquí que una sufrieron. apreciación de que no estamos en contra también de la prosperidad, ¿no? Para que Excelente. no malentiendan Excelente. las personas que nos miran. Excelente. Sino que la palabra de Dios dice que la prosperidad no viene buscándola, no viene haciendo unos arreglos, unos enredos con Dios a través de la iglesia, haciendo unos enredos medio raros donde nosotros primero tenemos que darle a Dios para que Él nos dé a nosotros, sino que la palabra de Dios, ¿qué nos dice? Que cuando amamos a Dios, todo lo demás viene por añadidura. Buscar primero el reino de Dios, su justicia, lo demás viene Por añadidura. De tal manera, Carlitos, que si Dios el día de mañana quiere bendecirlo con unos buenos milloncitos, con un buen carro, una buena casita, usted no se enoja. No, gracias al Señor. Aclarado esto, Todo bajo la Dios, voluntad del Señor. todo bajo la voluntad de Dios, en el orden de Dios Por ahí y en dice un el buen versículo en la testimonio Biblia, de Dios. el hombre dice, haremos esto, lo uno, lo otro, traficaremos, iremos allá, pero si Dios quiere. Si Dios O sea, quiere. es mejor que digas antes de pensar todo eso, porque dice de caminar es del hombre, pero el que va enderezando los pasos es Jehová, ¿no? Es Dios. Del hombre caminar, Caminar es más del el hombre. que endereza los pies. sus Pero pasos es el Señor. entonces ahí dice que todo pensamiento bajo la voluntad de Dios. Bajo la voluntad de Dios. Y no hay cosa más hermosa que una persona, que un creyente próspero, bajo la bendición y en el orden y en el buen testimonio Empieza a bendecir. de Dios, Claro. ¿no? Pero hay que tener en cuenta que Dios no nos trajo a este mundo para una competencia entre creyentes de multimillonarios, ¿no? Dios primeramente nos trajo para que seamos ricos en gracia, En misericordia, en amor. en salvación, en espiritualidad. Y dice que de allí las bendiciones y las abundancias económicas, cuando Él quiera, como Él quiera y a quien Él quiera, porque esto no se puede generalizar. Aquí no se vino a este mundo para que un concurso donde todo, como aquel programa, ¿quién quiere ser millonario? ¿No? Nosotros entendemos que en la Biblia esa no es la esencia del ser humano, esa no es la esencia de este mundo. La riqueza más grande es la buena noticia, es la espiritualidad. Hay muchas parábolas donde dice que la mujer se alegró cuando encontró la moneda perdida. Aquel hombre que vendió lo que tenía para comprar un terreno donde él sabía que ahí había un tesoro precioso, ¿no? Esa es la idea. Lo más grande en esta tierra, lo más costoso es sin duda nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y O sea, allí se podría decir todo lo que demás. el ser humano sería completo cuando sea rico en el espíritu, y ahí sí podría ser rico en las demás cosas. Pero no funciona al contrario. Al contrario. Se ha cogido Hay ese muchas tema personas que contrario. han sido bendecidas económicamente y que bueno, no nos alegramos, no nos ponemos mal por eso. Personalmente, Carlitos, es bueno hablar de estas cosas porque nosotros siempre hablamos un poquito de la economía, pero en los términos que hablamos diera a entender que nosotros estamos enojados o peleados con la gente que es bendecida, multiplicada, y fíjese que no, cosa más equivocada, por lo menos de mi caso y en lo que sé de mi capitán Carlitos. Si algo a nosotros nos agrada es cuando la gente es bendecida por Dios. A mí no hay cosa más maravillosa que me guste y me agrada
cuando alguien tiene un vehículo y decirle, hermano, permítame orar por ese vehículo, consagrémoslo al Señor. Que tenga una vivienda, me alegra sobremanera, oremos por esa vivienda, entreguemos, consagrémosla a Dios. Entonces eso no nos molesta de ninguna manera, sino que creemos que hay un orden, que hay un equilibrio en Dios y primero está la riqueza espiritual, luego viene la material. Pero cuando hay la material y nos metemos de lleno en eso, las riquezas materiales son fugaces y se puede quedar en una miseria total, económica y espiritual. Así que el camino correcto es primero lo espiritual y por añadidura vendrá lo material y lo económico. Capitán Carlitos, ¿será que alcanzamos a leer a causa otros versículos? De que el tiempo se nos está acabando, quisiera que ya vamos entrando en lo que es la conclusión, la percepción correcta del sufrimiento. Es decir, que el sufrimiento se lo puede ver de dos maneras, es el mismo asunto, pero el uno lo ve positivo y el otro lo ve negativo. ¿Cómo puede ser posible que algo que nos cause angustia, sufrimiento, una persona se estanque, le dé depresión, pueda morir en depresión, pueda ir a un psiquiátrico, y el mismo problema para la otra persona lo lleve a un trampolín, lo lleve a potenciar su vida? Donald Trump, por ejemplo, nos dice que ha quebrado como 3 veces el presidente que es candidato a los Estados Unidos. 3 o 4 veces ha quebrado. Y uno dice, pero, o sea, a cualquiera una quiebra económica en estas magnitudes lo lleva al piso, lo lleva a la depresión. Este hombre lleva quebrando 3 o 4 veces. Y en vez de esto reducirlo, cada vez lo potencia más y ahora ya no tiene una empresa, no lidera una empresa sencillamente, sino que ahora lidera toda una nación como los Estados Unidos. ¿Qué podemos decir de la percepción del sufrimiento, Carlitos? Pues Romanos, aquí para concluir, ya Romanos 8:28 dice, ¿no? Sí. Todas las cosas ayudan para bien a los hijos que aman al Señor. A los que amamos a Dios, todo conforme al propósito del Señor que somos llamados. Subrayo esta palabrita, todo. Todo. O sea que lo bueno, lo alegre, lo tranquilo, lo maravilloso, pero todo, también lo negativo, el sufrimiento, lo que nos hace llorar. Todas las cosas ayudan. ¿Por qué será que unos el sufrimiento los bloquea y por qué a otros los potencia y los bendice? Yo diría que nosotros como cristianos lo que nos fortalece es esto, ¿no? La palabra del Señor es la que nos potencializa a coger ese sufrimiento, ese dolor para bien. Eso me acuerdo de un dicho que dice que lo que no nos puede matar nos va a hacer más fuertes. Entonces nosotros nos cogemos de ese sufrimiento. Por ahí escuchaba de un psicólogo que los nervios o el miedo hay que canalizarlo. Entonces nosotros lo cogemos ese sufrimiento y lo canalizamos para nuestro bien. Con la ayuda del Espíritu Con Santo, la ayuda de Dios. Enfrentar los problemas. Enfrentar. Yo miraba un programa de fobias con expertos y había gente que le tenía miedo a las arañas. Entonces los llevaron a un lugar y parte de las terapias era que en ese lugar diseñaron, mi capitán Carlitos, unas arañas de una especie de peluche. Y precisamente los llevaban a ellos a poder tocar esas arañitas de peluche, ir enfrentando el miedo, ir enfrentando el temor, hasta el punto que más adelante las almohadas tenían dibujitos de arañas, los cuadros eran unas arañas, por acá tenían adornos con arañas. Podría decir enfrentar el miedo, ¿no? Y estas personas superaban la fobia a las arañas. Bueno, después de esto, esas personas se volvieron más fuertes. Pudieron enfrentar otras fobias, otros temores. Pero hay otras personas que la fobia, le huyen a la fobia, no quieren enfrentarla. Los lleva a la ansiedad, los lleva a la depresión, los lleva al estancamiento. Capitán Carlitos. En 2 Corintios 4:17, la carta que escribió el apóstol Pablo a los Corintios, dice, o desde el 16 leamos, dice, les dije, capítulo 4, versículo 16, por tanto no desmayen antes, aunque su cuerpo del hombre exterior se vaya desgastando, el interior no obstante se va renovando de día en día. El 17 dice, porque esta leve tribulación momentánea
nos produce en nosotros una cada vez más excelente, eterno peso de gloria. Peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Puesto los ojos En el Jesús, Señor, autor y consumador de la fe. El apóstol Pablo miraba los problemas, las tribulaciones momentáneas. Momentáneas. Mire, Van pasando. nosotros pensamos que a veces el problema es eterno, nos desubicamos, nos desorientamos, pero aquí la palabra de Dios nos hace entender que hay problemas que son pasajeros y momentáneos. Y a pesar dice que el apóstol Pablo que aún el cuerpo se va desgastando, o sea, nos va enfermando, pues el cuerpo se va deteriorando, ¿no? Así es. Y así no sea enfermo, con los años se va acabando. Pero dice que nuestro interior, nuestro espíritu se va renovando, nuestro carácter, nuestro temperamento se va fortaleciendo, nuestro espíritu, ¿no? Se va volviendo fortaleciendo, nos volvemos más sabios, nos volvemos más prudentes, aunque nuestro físico, con el largo de los años, con el trasegar de estos caminos de adversidad, pues nos desgasten, ¿no? Pero este hombre interno se rejuvenece. Mi estimado capitán Carlitos, se nos acaba el tiempo. He disfrutado este diálogo, este conversatorio, no se imagina cuánto. Estimados seguidores, esperamos que este programa haya sido de gran bendición para ustedes. Por favor, no nos deje de escribir, de enviarnos sus comentarios, como siempre ustedes lo hacen, lo cual lo agradecemos mucho. Mi capitán Carlitos, muchas gracias por invitarme a este diálogo, a este conversatorio. Qué gusto, amados hermanos, haberlos tenido con nosotros. Espero de que este tema haya sido de su agrado. Que Dios les bendiga y como siervos del Señor estamos a su servicio. No se olvide, ustedes tienen nuestros números. Nos pueden llamar para cualquier ayuda o cualquier consejería. Que Dios los bendiga.